Hola, bienvenidos a Videonautas, gracias por estar con nosotros y por acompañarnos en esta emisión más. Les recordamos que este programa se realiza gracias a la financiación del Fondo para el Desarrollo de la Televisión Pública de la Autoridad Nacional de Televisión. En esta oportunidad tendremos un programa con muchísimo contenido relacionado con piezas audiovisuales que se desarrollan en nuestro país y fuera de él. Hoy hablaremos del documental Rural o de Viaje y para eso nos está acompañando un experto en el tema que en unos momentos lo vamos a conocer. Si ustedes quieren saber de quién se trata, los invito para que no se despeguen de su pantalla porque aquí empieza Videonautas. Este programa se realiza gracias a la cofinanciación del Fondo para el Desarrollo de la Televisión Pública de la Autoridad Nacional de Televisión y Telepacífico. Les agradecemos por estar con nosotros. Ya saben que todos los viernes tenemos una cita a partir de las 6 de la tarde para que conozcamos más acerca de los proyectos de producción audiovisual que se desarrollan a lo largo y ancho de nuestra región. En esta oportunidad, como ya se los habíamos adelantado, contamos con un experto en la materia. Él es Alexander González, quien nos va a ampliar un poco más el tema relacionado con el día de hoy, que es el documental Rural o de Viaje. Fundamental este tema para conocer distintos lugares de nuestra región o distintos aspectos claros en los paisajes de nuestra región y de nuestro país. Alexander, ¿cómo estás? Bienvenido a Videonautas. Muchas gracias, gracias por invitarme y pues por contar con lo que pueda aportar. Bueno, Alexander, empecemos hablando de tu trayectoria y de la relación que existen dos de tus trabajos, para mí quizá los más importantes y más relevantes, que son La Ruta del Chontaduro y Travesía, el documental, la pieza audiovisual que hoy vamos a estar desarrollando en nuestro programa. Ya, bueno, yo soy comunicador social de la Universidad del Valle y desde el 99 empecé a trabajar independiente y sobre todo pues el género documental. En el 2004 nos ganamos el FDC para La Ruta del Chontaduro, pero la realizamos en el 2006 y bueno, pues viene a salir como en el 2008. Y al finalizar La Ruta del Chontaduro, uno de los protagonistas nos cuenta qué era Travesía. Y allí pues empieza el proceso de escribirlo, de enviarlo, hasta que en el 2013 ganamos DocTV y a partir de ahí pues se pudo desarrollar, o sea, se pudo producir. Entonces ese es como el historial digamos, de un poquito mío y de los dos trabajos que estás mencionando pues como puntuales. Hablemos de Travesía porque en contados instantes vamos a conocer un pequeño fragmento de este documental. ¿De qué se trata? En el Pacífico colombiano, en muchas regiones se ha vivido de la madera. Sí, la madera ha sido como una forma de subsistencia, pero en la mayoría de partes se ha logrado un manejo sustentable del negocio, digámoslo así. En otras partes, bueno, eso ya es como otro cuento. Pero entonces Travesía es precisamente eso. Ellos terminan, los cultivadores se termina la cosecha de chontaduro y bueno, ¿qué hacemos? Entonces deciden ir a la selva adentro a buscar árboles. Madera, sí, árboles, digamos, de un fuste amplio de 20 pulgadas, 18 pulgadas. Y los ubican, los buscan, los tumban a punta de hacha, porque en otras partes lo hacen con sierra, pero ellos lo hacen con hacha. El árbol cae y ahí lo trozan, lo que le llaman troza, que es de 3 metros, o sea, el árbol alcanza a dar 3, 4, 5, a veces hasta 6 trozas, y arman unas carreteras en la mitad de la selva. Haz de cuenta una carrilera por el medio de la selva, y por ahí las llevan hasta una quebrada. Se debe esperar a que llueva para poder que la quebrada crezca y flote la madera para poder arrastrarla hasta la orilla del río. Y el siguiente proceso lo vamos a ver en un minutico, nos lo vas a contar en unos minutos porque vamos entonces a observar un poco, un pequeño fragmento mejor de este documental realizado por Alexander, Travesía.
Todas estas palmas chuntadas me ha tocado tumbarlas por culpa del cucarrón. Cogen la palma chuntadura, se suben y donde está lo blandito en el cuello. Entonces llegan y empiezan a romperla por allá y la palma se descoñonga con todos los racimos ahí y queda uno sin nada. Por culpa de este animal he tumbado ya con esta palma 21 palmas. No los ha dejado ni un racimo de chuntadura para darle a comer ni siquiera a los muchachos en la casa, nada de eso. Ya los últimos racimos. Ya esto se acabó, ya no pasó nada con esto. Se acabó la cosecha, hermano, y Entonces debemos buscar qué hacer, hermano, para poder sobrevivir. Yo, Guillermo, ¿cómo va, hermano? ¿cómo está? Bien, milagroso. No, pues por aquí, hermano, voy a visitarlo, hermano. ¿Cómo está? ¿Qué me trae? Dígame. No, pues ahí, de todas maneras, vine para ahí. Una maderita que tengo, necesito traerla. ¿Qué madera me va a traer? ¿Qué madera me está No, trayendo? pues, ahí hay sande, hay cuángares, hay popa, manteco. Por ahorita necesito es el cuángare. Y que sea fresquito y grueso. De todas maneras, eso voy a buscarlo entonces. Pega una llamadita antes de que llegue acá para yo estar preparado y llamar a la gente que va. El que tiene la plata, porque yo no Listo. tengo. Cuente con esa madera si Dios quiere. Bueno, pues. Y lo espero, Bien. hermano. No me Bueno. quede mal que lo espero para Listo. la maderita. Pues. Hasta luego. Chao, pues. Lo que nos toca aquí es una cosa, el día buscar una madera para cortarla, pues, para ayudarlos, ¿me entiendes? Estábamos viendo una pequeña parte de este documental llamado Travesía, realizado por Alexander González. Mejor. Alexander, hablemos un poco de todo lo relacionado con la trayectoria de este documental. ¿Cómo se hizo? ¿Cuánto tiempo duró el rodaje? Bueno, yo quiero, antes de eso, contar una cosita sobre todo para la gente que empieza o la gente que trabaja en esto, es que estuvimos 8 años buscándole, es decir, Travesía nace en el 2000, en la cabeza sale en el 2006 Sí. y solo hasta el 2013 o hasta el 2014 realmente se viene a realizar, se viene a producir. Entonces es todo ese tiempo que también tiene como de historia y de todo el recorrido. Pero ya digamos en cuanto a la producción tiene que, o sea, arrancamos preproducción digamos como un mes, tuvimos como un mes de preproducción. Tenemos digamos como la presión de que es una convocatoria de DocTV y hay que entregar en 6 meses o en 6 meses. Entonces arrancamos un mes de preproducción y tuvimos 15 días de una primera etapa de rodaje hasta donde la madera queda justo en la quebrada y salimos porque teníamos que provisionar nuevamente, bueno, muchas cosas y pedir unos permisos y luego a los 15 días volvemos y estamos otra vez 15 días, es decir, en total tuvimos un mes de rodaje. Durante ese periodo, pues, conviviendo allá en la comunidad, pero muy bien, muy bacano. Eso, o sea, cuando uno está en rodaje, eso no hay nada igual. O sea, todo está pendiente de que, o sea, uno está queriendo que todo salga bien, Sí. que todo el proceso esté dándose, que todas las etapas se estén cumpliendo y que uno esté, digamos, desde lo audiovisual logrando el material para luego, cuando esté en postproducción, tenga todo de dónde echar mano. Entonces, eso es como lo más importante de ese momento, pues.
Bueno, en unos minutos vamos a continuar hablando entonces del desarrollo de este documental. Te invito para que vayamos a una breve pausa para comerciales y ya regresamos. Estás viendo Estás viendo Apaporis esencialmente es un homenaje a los pueblos indígenas, a nuestros pueblos ancestrales. Mi nombre es Antonio Dorado, soy director de cine y profesor de la Escuela de Comunicación de la Universidad del Valle. De los proyectos en los que yo he estado vinculado, hay uno en particular por el que gratamente todavía me siguen invitando a diferentes eventos, y es Apaporis. Me parece que este tipo de proyectos como Apaporis, que destacan el conocimiento y la sabiduría de nuestros pueblos ancestrales, necesitamos fomentarlos, necesitamos hacerlos visibles. Apaporis es solo un pequeño intento que hicimos con una de nuestras comunidades de la Amazonía colombiana, pero creo que lo importante de hacer este tipo de proyectos es que uno siente que está sumando. Es muy importante en el sentido en que estos documentales pueden afianzar sentimientos de valoración sobre lo que somos, sobre nuestro pasado y de hecho sobre nuestro futuro. Apaporis es una reflexión un poco sobre lo que ocurre también en las comunidades indígenas, y realmente es un homenaje a nuestros pueblos ancestrales. Apaporis transmite como esa necesidad de poner en alerta el estado de nuestras selvas, en un momento en el que, en medio de todos los procesos de explotación minera que se están dando de una manera brutal en diferentes lugares del mundo, creo que es muy importante que la gente conozca la existencia de estas culturas y de estas comunidades para que protejamos no solo las selvas, sino esos seres humanos que están allí, que por fortuna existen, que por fortuna están vitales y que en algunos casos todavía conservan sus conocimientos de origen. Veíamos ahí el gusto de otra fuente especializada acerca de los documentales, en esta ocasión de Antonio Dorado con su documental Apaporis. Nosotros continuamos aquí en el Teatro Estudio de Telepacífico hablando un poco del documental invitado el día de hoy, que es Travesías, a cargo de Alexander. Alexander, hablemos un poco del gusto de la realización del documental, de dónde nace, hace cuánto nace. Pues de alguna manera, pues vengo de Univalle, y en Univalle vivo como una tradición de documental, entonces no es que yo haya como hecho esa carrera, pero sí eso como que se le va pegando a uno. Y luego ya hago, digamos, como el primer acercamiento, que es un documental que se llama Viambulantes, sobre los vendedores ambulantes en los semáforos, y a partir de ahí como que eso como que me llena mucho la realidad, ¿sí me entendés? Es decir, en el mundo y la gente y las situaciones, eso es una cosa cambiante, las personas hacen de todo para sobrevivir, para
cambiar las cosas y eso es palpitante, entonces me parece muy rico eso. ¿Y qué puedes encontrar entonces, en este caso en el documental, que quizá no encuentres en el argumental o experimental? Esa realidad, ¿sí me entendés? La puesta en escena es puesta en escena, es mucho más controlada, es recontraplanificada. Obviamente en el set siempre hay cosas que se tienen que resolver, pero incluso está dibujado. En cambio en el documental es, bueno, vamos, o sea, hay una idea, hay un preconcepto, hay una idea que uno la trabaja, incluso plantea un tratamiento donde, por ejemplo, todo el equipo está en torno a lograr esa idea. Por ejemplo, en la ruta del Chontaduro, la gente no lo nota, pero son detalles que tiene todo el tiempo, como es un viaje, como es una ruta, un trayecto, todo el tiempo las personas entran por izquierda y salen por derecha, entran por izquierda y salen por derecha. Eso implica que todo el equipo esté en torno a eso, entonces el camarógrafo siempre va a estar aquí para que los personajes pasen de aquí a acá, de aquí a acá, de aquí a acá, y solo pasan de derecha a izquierda cuando se regresan, ¿sí? Es decir, cuando por ejemplo cierran un ciclo. Entonces, todas esas cosas van logrando pues como tener como ese sello, ¿sí me entiendes? O sea, como tener un detalle, y eso lo permite, es decir, hay como ese preconcepto y hay como todo ese tratamiento. Por ejemplo, hay figuras retóricas y de narración donde vos necesitas como crear cierta tensión, pero la creas a partir de la realidad, ¿sí me entiendes? Es decir, no la estás como manipulando y eso. No quiere decir que la ficción Sí, también hay es cabida. muy válido, ¿sí me entiendes? Pero me gusta mucho, bueno, vamos a ver qué pasa. Por ejemplo, para nosotros era toda una aventura montarnos en la balsa, ¿sí me entendés? Entonces no sabíamos ni qué iba a pasar, o sea, sabíamos por dónde iba a recorrer y todo eso, pero no sabíamos ni qué iba a pasar. Hubo momentos en que la balsa, por ejemplo, se golpeó por debajo y el susto fue tanto para ellos como para nosotros. Entonces estamos en ese recorrido donde la vivencia la estamos teniendo todos. Hablemos de una parte fundamental a la hora de crear un proyecto audiovisual, los personajes. ¿Cómo los encontraste? ¿Cómo fue esa travesía? Bueno, los personajes, realmente en Travesía hay 2 personajes de la ruta del Chontaduro. Entonces fueron los que nos contaron pues la situación que vivían y toda la peripecia y todo lo que hacían para vivir pues esos momentos. Y para esta travesía juntaron otras 2 personas que son, digamos, como, es decir, no están actuando ni simplemente están allí, y entonces uno lo que intenta es como sacar algo de ellos, o no sacar algo de ellos, sino como detonar situaciones en ellos, ¿sí me entiendes? Entonces, más que uno encontrarlo, buscarlo, aunque pues ahorita todos los cánones del audiovisual y del documental es que no, tenemos que vender personajes, y sí, es cierto, pero en este caso son los personajes, es decir, vos tenés, esto es lo que tenés, ¿sí me entiendes? Entonces hay que intentar como que con ellos tratar de que ellos te den lo mejor de ellos, o sea, o no lo mejor de ellos, sino lo que uno necesita que sea lo mejor de ellos, porque lo mejor de ellos son ellos, ¿sí me entiendes? Entonces es como uno tratar de que ellos, de que le den lo que uno está como queriendo, ¿sí? Sí, entonces, por ejemplo, en este caso, nosotros necesitamos crear ciertas expectativas. Entonces uno genera como diálogos donde ellos la planteen, porque por ejemplo Travesía no tiene narrador. Sí. Cuando uno tiene narrador, pues uno la crea a partir del narrador, ¿cierto? Por ejemplo, en la ruta del Chontaduro hay momentos donde ya el Chontaduro está a punto ya de cosecharse y aparece la lora. Entonces uno crea, pues mejor dicho, desde el texto, manipula o crea la sensación de que la lora es el terrible enemigo que se cierne sobre el Chontaduro a punto de madurar. Eso es textual. Entonces, mientras que aquí no, aquí es bueno, y allá en la selva, ¿qué hay? Claro. No, pues culebras, hay esto, y las que no alcanzamos a mostrar. Por ejemplo, hay una vaina que le llaman chupa chupa, y resulta que ellos están todo el tiempo en el agua, y cuando salen están llenos de unas cositas que son como unas babositas que se pegan, y si no te las quitas, se te meten y se te inflaman eso, pero no alcanzamos en el tiempo a contarlo. Entonces claro, son cientos de situaciones, digamos, reales, que lo que uno intenta es que los personajes
las mencionen o las dimensionen como a punto de convertirla en un enemigo, digámoslo así, pues enemigo. Entonces es como intentar detonar, uso mucho esa palabra, como detonar las situaciones. Sí, los personajes están y es como detonar las situaciones. Hay muchísima tela para cortar acerca de este documental, de tanto bagaje y experiencia que usted tiene para compartirnos. Le hago la propuesta de que en una próxima ocasión venga y nos visite también. Vamos entonces a una breve pausa para comerciales y ya regresamos. Estás viendo Estás viendo. Creo que al final todas estas muestras de identidad dejan ver que somos más que 50 años de violencia. Voy para allá. Mi nombre es Víctor Palacios, yo soy del colectivo Me Joda. Matachindé lo que cuenta es básicamente la tradición de un pueblo afro que está, por decir así, perdido en el Pacífico. Está a 8 horas del casco urbano de Buenaventura y que aún conservan una tradición que viene de sus ancestros. Que Jesús muera Dios. Este es un pueblo donde ahí hubo un palenque, ¿no? Era el palenque del desparramado. Entonces estos son esclavos africanos que se volaron de las minas y fundaron su palenque y empezaron a hacer todas sus tradiciones. Y celebraban la Semana Santa desde una cuestión muy tradicional, muy africana, que es el baile del manacillo. El documental estuvo en el FISI, ¿no? El FISI yo creo que tenía una palabra muy hermosa este año y es que somos lo que fuimos. Entonces, en esa medida, creo que nosotros no podemos un poco avanzar sin saber lo que hemos sido. Que hay más de 50 manacillos muertos, de los viejitos que yo conocí. Creo que estas tradiciones populares y estas tradiciones que se hacen, sobre todo en estos pueblos en los que de una u otra manera, gracias que no ha llegado tanto la tecnología, pues realmente pueden ver la esencia de lo que hemos sido. Al final es un documental que hicimos con nuestros propios recursos, con recursos de la comunidad y con la solidaridad de otros compañeros de otras organizaciones. Ahí veíamos otra experiencia de producción audiovisual realizada por una persona que ha obtenido muchos reconocimientos, uno en especial a nivel nacional, él y su equipo de trabajo. Teníamos la experiencia de Héctor y nosotros continuamos entonces ya para concluir nuestro tema acerca de todo lo relacionado con tu experiencia. De pronto, ¿cómo podemos concluir? ¿Qué experiencias nuevas nos puedes dar o quizá cuáles son los proyectos que tienes a futuro? Bueno, muchos proyectos, muchos proyectos, gracias a Dios. Pero yo creo que pues hay muchas conclusiones, pero por ejemplo desde lo audiovisual hay que insistir y hay que producir. Desde, digamos, lo narrativo, el mundo está lleno de historias. Entonces, yo creo que hay mucho de dónde contar y todas esas cosas. Y bueno, ya cada quien va buscando qué lo va, o sea, por dónde coger. Por ejemplo, yo acabo de hacer otro documental que se llama La Posesión. Entonces, ya allí hay como otra visión, o sea, entonces hay muchas cosas sobre las cuales uno puede trabajar y muchas formas de enfocarlo. Entonces eso es como el mundo está pues abierto, es toda una caja pues donde uno puede sacar miles de historias y la idea es poderlas explorar y en cada una intentar como narrarla de una manera distinta. Es lo que procuro pues hacer en lo que hago. Y fue el objetivo y básicamente lo que lograste por medio de este documental Travesía. Alexander, muchísimas gracias por haber estado aquí, por compartirnos tu experiencia, todo tu conocimiento, todo ese bagaje que tienes respecto al tema documental. Te invitamos para una próxima ocasión, por supuesto. Hemos llegado a la parte final de nuestro programa. Bueno, muchas gracias. A ti por estar aquí. Nosotros terminamos nuestro programa invitándolos para que nos sigan a través de nuestras redes sociales. Nos pueden buscar en Facebook o también escribir
escribirnos a nuestro correo electrónico videonautas@outlook.com. Feliz noche. Este programa se realiza gracias a la cofinanciación del Fondo para el Desarrollo de la Televisión Pública de la Autoridad Nacional de Televisión y Telepacífico.